The Chinese Health Initiative at El Camino Health recognized a growing health need within the Chinese community and responded by creating the only guide to emotional well-being developed by local health experts. It includes culturally relevant content and resources specifically for Chinese community members and their families. It's free and in Chinese and English. Visit elcaminohealth.org/CHI guide to get your free copy today. That's elcaminohealth.org/CHI guide. Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, el 38 del podcast oficial del Comité Paralímpico Español. Un podcast que, como prácticamente todo el mundo, ha sobrevivido a un apagón y a muchísimas cosas más, pero que si tiene algo es la luz que nos transmiten las personas que practican deporte con discapacidad y en especial los atletas y las atletas del mundo paralímpico. Es un mes especial en el que, por un lado, buscamos a las que pueden ser las nuevas estrellas del futuro y, por otro, consolidamos algo que nació no hace demasiado y que es fundamental para la carrera de todos los deportistas y las deportistas que están o bien pudiendo llegar o están a punto de llegar a los Juegos Paralímpicos, como es un plan que, gracias a los patrocinadores privados, que cada vez confían más en el deporte paralímpico, permite que puedan dedicarse profesionalmente a aquello en lo que claramente, como se ha demostrado, son los y las mejores del mundo. Así que de todo esto vamos a hablar en este podcast del Comité Paralímpico, que se interna directamente en la primavera y que ya con cierto calor en prácticamente toda la península empieza a saludar lo que son los entrenamientos previos a las grandes competiciones que vendrán justo después del verano. Comenzamos. Para empezar, siempre nos damos una vuelta por el Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español y lo hacemos con Isabel Domínguez, a quien este mes hemos mandado a traernos la crónica del nuevo plan ADO Paralímpico, el plan ADOP, gracias al cual, desde hace muchos años, la mayoría de los atletas y las atletas que han levantado ya medallas o que lo harán en los próximos años pueden dedicarse profesionalmente al mundo del deporte. Esta es la crónica y la explicación de cómo estamos hasta el momento, que es extraordinariamente bien, teniendo en cuenta el crecimiento constante y la confianza de los sponsors. Así es, David. El ciclo paralímpico que desembocará en los Juegos de Los Ángeles 2028 ha iniciado oficialmente su andadura con la aprobación del nuevo Plan ADOP, el programa de ayudas que permitirá a los deportistas con discapacidad españoles preparar la cita en las mejores condiciones posibles. Gracias a las aportaciones de una treintena de entidades privadas, el Plan ADOP aborda todas las áreas involucradas en este futuro éxito. Becas y servicios a deportistas, deportistas de apoyo y entrenadores, ayudas a federaciones, renovación generacional y difusión social. En lo deportivo, el Plan ADOP 2025-2028 incluye varias novedades en su apuesta por el relevo generacional. Aunque las becas y servicios previstos en el texto se destinarán únicamente a los deportistas de nuevo ingreso situados en los 5 primeros puestos del ranking mundial de su especialidad, este límite se amplía hasta las 8 primeras posiciones en el caso de los menores de 25 años. Además, se fortalecen las etapas iniciales del desarrollo del deportista con el objetivo de invertir la pirámide de edad del equipo y de incrementar la participación de mujeres y de deportistas con gran discapacidad. Del primer escalón del proceso se ocupa el programa Relevo Paralímpico, tal y como explica su responsable Iván Vivaracho. Relevo Paralímpico es una iniciativa conjunta del Comité Paralímpico Español y las comunidades autónomas que pretende acercar el deporte paralímpico a los niños y jóvenes con discapacidad que aún no se han iniciado en él. Actualmente se desarrolla en Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y la región de Murcia.
y el objetivo es implementarlo también en Andalucía, Cataluña y Extremadura durante este ciclo. Los equipos de promesas paralímpicas, impulsados por el Comité Paralímpico Español en colaboración con las federaciones deportivas, se ocupan del siguiente peldaño. Pedro López es su responsable. Estos equipos de promesas ya están presentes en disciplinas como el atletismo, el ciclismo, la natación, el piragüismo, el tenis de mesa, el triatlón y, por supuesto, también en el proyecto de deportes de invierno. El objetivo es detectar a jóvenes deportistas que tienen una mayor proyección y ayudarles a alcanzar el alto nivel competitivo. Son deportistas de tecnificación que con un impulso que les podemos dar desde las federaciones y desde el comité, pues pueden conseguir llegar a ese alto rendimiento y a competir y representar a España en los campeonatos del mundo o en unos Juegos Paralímpicos. Los buenos resultados obtenidos en los ciclos anteriores hacen imprescindible mantener esta apuesta firme por el talento desde las primeras etapas de la vida deportiva. En los Juegos Paralímpicos de París conseguimos 14 medallas de deportistas que habían venido de equipos de promesas y además 42 deportistas de los que representaron a España en los últimos Juegos Paralímpicos habían pasado por alguno de los equipos de promesas. Y esto no acaba aquí. Lo que vamos a intentar a lo largo de los próximos 4 años es desplegar nuevos equipos de promesas en las modalidades deportivas de bádminton, de bocha, de escalada y de judo, que son 4 deportes con un enorme potencial en el panorama paralímpico y que ahora también contarán con estructuras específicas para nutrir a las futuras estrellas que nos representarán. El presupuesto del Plan ADOP se ha ido incrementando paulatinamente desde su creación en el año 2005. Así, para los Juegos de Pekín 2008, los deportistas españoles contaron con 7 millones, que crecieron hasta los 17 en Londres 2012 y hasta los 21 en Río 2016. En el ciclo de Tokio 2020, que fue de 5 años debido a la pandemia, se alcanzaron los 23 millones, mientras que en el de París 2024, que fue de solo 3 años, se contó con 20. El objetivo del Comité Paralímpico en este ciclo que ahora comienza es disponer de una dotación presupuestaria cercana a los 26 millones de euros. Y normalmente Álvaro Gavilán se centra en un solo deporte para explicarnos cuáles son no solo sus peculiaridades, sino también sus interioridades y para que entendamos si hay diferencias o no entre el que practican las personas con discapacidad y el que practican las personas sin discapacidad. Pero como teníamos un proyecto muy bonito que presentar, le hemos eximido de su sección habitual para que nos cuente algo que nos da una enorme esperanza. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola David, ¿cómo estás? Yo encantado de saludarte un mes más. Hoy no te traigo un deporte en concreto, sino que te voy a hablar de muchos y de la promoción del deporte paralímpico, porque hoy hablamos de las jornadas de nuestra próxima estrella, celebradas en Madrid en el mes de abril en el Consejo Superior de Deportes. Te preguntarás, ¿qué es esto de nuestra próxima estrella paralímpica? Se trata de un programa del Comité Paralímpico Español que ayuda a buscar a las personas con discapacidad el deporte que más se adapta a sus gustos, necesidades y, por supuesto, a su discapacidad. Todo comienza con un formulario que los usuarios rellenan con sus datos personales para que la gente del Comité Paralímpico pueda conocerles mejor. Después de esto y ante la gran afluencia de gente, se han organizado 2 días de jornadas en Madrid para conocerles personalmente y ver las capacidades de cada uno de ellos. Como decíamos, se organizaron alrededor de unas 30 personas el sábado y 30 personas el domingo. En la jornada de mañana realizaron pruebas de fuerza, resistencia, flexibilidad, agilidad o potencia. Una vez realizadas estas pruebas, un grupo de entrenadores se dispuso a analizar los diferentes perfiles para proponerles los deportes que más se adapten a sus capacidades. Ya por la tarde, después de comer en la residencia Blume, los chicos y chicas se dispusieron a probar al menos 3 deportes cada uno. En estas pruebas se volvió a analizar su desempeño y también las necesidades y las adaptaciones que requiere cada uno, para poder desempeñar el deporte de la mejor manera posible y sacar el máximo rendimiento a sus capacidades. Los chicos practicaron bádminton, tenis de mesa, atletismo, ciclismo, natación, piragüismo, taekwondo o tiro con arco. Y como muestra de ello, te dejo algunos de los testimonios de los chicos y chicas que estuvieron allí. Y sin más, me despido. Nos escuchamos dentro de un mes. Un abrazo, David. Mira, ha sido una jornada maravillosa desde que llegamos, me he sentido como en familia, me encontré incluso conocidos y pues la hemos pasado muy bien, hemos disfrutado muchísimo y creo que a eso vinimos, ¿no? A disfrutar, a descubrirnos un poco y a pasarla bien.
Pues mira, he probado varios ya que me han gustado muchísimo. Probé, por ejemplo, con el lanzamiento de bala y está muy bien, me sentí muy cómodo. Y ahora último que probé el tenis de mesa, de mucha camaradería, que al final es una de las cosas que a mí más me gusta. Pues hacer lo que me gusta, el deporte, y si lo hago con amigos y disfrutándolo, mucho mejor. Así que eso por ahí. Seguimos haciendo historia, pero también seguimos aprendiéndola. Y esa es la intención de la sección que cada mes nos trae el director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Con Luis Leardi nos vamos siempre a conocer el Minuto Paralímpico Histórico de este mes de abril que ya finaliza. Podría parecer que el Comité Paralímpico Internacional lleva toda la vida entre nosotros, pero la realidad es que es una institución que tiene solamente 35 años. En concreto, se fundó en la ciudad alemana de Düsseldorf el 22 de septiembre de 1989. Solo unas semanas antes de que cayera el muro de Berlín, los representantes de las organizaciones deportivas de personas con distintos tipos de discapacidad fundaron el Comité Paralímpico Internacional, conocido como IPC por sus siglas en inglés, y nombraron primer presidente al canadiense Robert Stewart. Aunque el visionario Ludwig Guttmann no pudo ver su sueño hecho realidad dado que había fallecido en 1980, los dirigentes de las 4 federaciones internacionales deportivas existentes entonces decidieron crear una estructura similar y paralela a la del Comité Olímpico Internacional que estuviera compuesta por miembros de las naciones y de las propias federaciones internacionales y que tuviera un funcionamiento democrático. Hasta entonces, las organizaciones internacionales de deportes de personas con discapacidad física, que había 2 distintas, más la de discapacidad visual y la de parálisis cerebral, habían venido actuando cada una por su cuenta y sin mucha visión estratégica conjunta. Así que decidieron ir unificando su acción, algo que ya había tenido un antecedente 7 años antes, en 1982, cuando el Comité Olímpico Internacional, con el objetivo de tener un solo interlocutor en el incipiente movimiento paralímpico, creó el denominado Comité de Coordinación Internacional, ICC, en el que se incluían a esas mismas 4 organizaciones, pero sin funcionamiento democrático, sino por designación directa de Juan Antonio Samaranch, entonces presidente del COI. De hecho, en los Juegos de Barcelona 1992, aunque ya existía el Comité Paralímpico Internacional, este no tuvo participación en la organización del evento, que siguió recayendo en el ICC, como demuestra el discurso en la ceremonia de inauguración del entonces presidente de esta entidad y también español, Guillermo Cabezas. Solo 2 años después se celebraron los primeros Juegos en los que el IPC ejerció como organizador, los de invierno de Lillehammer en 1994. El presidente fundador, Robert Stewart, se mantuvo en el cargo hasta el 2001 y después de él solamente otros 2 presidentes han dirigido la organización, el británico Philip Craven entre 2001 y 2017 y el brasileño Andrew Parsons, actual presidente que probablemente se presentará a la reelección en este año 2025. En el mes de la mujer hemos querido darle importancia a todo aquello que tiene que ver con el autocuidado, con la parte médica, con la parte nutricional, con la parte psicológica, pero también con la parte fisioterápica. Y le hemos preguntado a Marta Mesa, fisioterapeuta de la selección absoluta de baloncesto en silla de ruedas, sobre cómo aquello que hacen los y las deportistas profesionales también es aplicable en las mujeres con discapacidad que practican deporte de manera habitual. En cuanto a cómo afronta la fisioterapia la mujer con discapacidad que practica deporte de élite, de alto nivel, en general siempre hay que tener en cuenta que tanto la fisioterapia como cualquier rama sanitaria tiene que individualizar mucho en la persona y creo que en este ámbito aún más si cabe. Hay que tener en cuenta la fisioterapia se divide como en 2 partes, por así decirlo. Por una parte tendríamos la fisioterapia enfocada a aquellas afectaciones derivadas de la propia discapacidad y por otra parte tendríamos la fisioterapia enfocada a las lesiones propiamente deportivas. En cuanto a la fisioterapia preventiva, sí o no, para mí sí, es fundamental.
aunque realmente a mí me gusta hablar más de tener un seguimiento de las deportistas para detectar posibles déficits que pudieran derivar en lesión. En mi opinión, lo más importante es hacer una buena evaluación y valoración inicial, tanto de la movilidad como de la musculatura, a través de una serie de pruebas funcionales, donde podamos anticipar si existe alguna limitación que a la larga pudiera afectar al rendimiento o que provocara alguna lesión. También es importante conocer qué cargas de trabajo tienen, cuántos días entrenan, en qué momento de la competición están, porque al final a más carga de trabajo es necesario un mayor seguimiento. En base a esto, pues ya se generaría un plan de tratamiento adecuado a cada mujer y a las necesidades específicas del propio deporte. Podríamos decir que en las épocas de más exigencia lo ideal sería una revisión semanal y ahí determinar qué tipo de tratamiento se necesita, y cuando disminuya esta carga de trabajo o la época, el momento de la competición sea menos exigente, se podría distanciar a 15 o 20 días. Siempre trabajando en conjunto con los preparadores y preparadoras, porque el trabajo de fuerza y de adaptación al propio deporte y a la condición física de la mujer es fundamental para esta prevención que comentamos. Y respecto a cómo nuestra experiencia ayuda o podría ayudar a mujeres con discapacidad que practican deporte más a nivel amateur, creo que nuestro trabajo principal es educacional, empezando por enseñar un trabajo de movilidad articular y activación muscular que puedan usar previo a los entrenamientos y en competición, y el posterior trabajo mediante estiramientos. Ayudar a que tomen conciencia de la necesidad de acudir a un fisioterapeuta, porque a día de hoy en deporte que no es de alta competición hay mucha carencia al respecto y no siempre conocen la importancia de ese autocuidado. También, junto al resto de profesionales, habría que educar en los elementos que favorecen la recuperación, como puede ser la nutrición, el descanso, la hidratación, ejercicios de recuperación activa. En general, como las cargas de trabajo son menores, el seguimiento de fisioterapia a este nivel se podría espaciar más, pero una vez hecha la valoración que antes hablábamos, la prevención iría más de la mano de una buena preparación física, donde normalmente también suele haber carencias, y generar junto a los preparadores y preparadoras un plan de trabajo conjunto para mejorarla y desarrollar esas necesidades físicas específicas del deporte y, de nuevo, adaptado a cada mujer. Me imagino cómo vivió José María García Chema, que es el padre de Alba García Falagán. Primero, el hecho de que en 2020, que fue 2021, su hija estuviera en unos primeros Juegos Paralímpicos. Y luego que se encontrara con que 3 años después hubo una medalla de por medio en un salto absolutamente maravilloso y emocionante. Ya sabéis que durante estos meses en los que transcurrimos desde los Juegos Paralímpicos de París de un tiempo a esta parte, queremos hablar con padres y madres de atletas para que nos cuenten primero cómo ha sido criar a esos niños o niñas con discapacidad, luego cómo han conseguido que vayan creciendo a nivel personal y a nivel deportivo, y también en este caso, que es un caso, vamos a llamarlo exitoso y todavía con mucho recorrido por delante porque Alba es muy joven, que nos dirán también cómo se siente uno después de tanto tiempo y viendo que hay una carrera deportiva que está creciendo a un nivel tan alto como el de conseguir, por ejemplo, una medalla de bronce en unos Juegos. Así que nos vamos a hablar con uno de los orgullosos padres de una de las medallistas españolas en los Juegos Paralímpicos de París. Chema García, ¿cómo estás? Muy buenas. Aquí andamos al pie del cañón como siempre. Me gustaría preguntarte, han pasado ya varios meses desde los Juegos, más de medio año. Todo allí es muy bonito y muy intenso, y más en el caso de Alba, pero cuando pasan 7 meses y estamos entre ciclos, vosotros que ya habéis vivido uno, ¿cómo es vuestro día a día? Porque el fulgor de la medalla me imagino que ya ha pasado y ahora se vuelve
a estar en el máximo nivel de trabajo diario, que me imagino que tampoco es sencillo, ¿no? Aquí lo único que nos dedicamos nosotros es a intentar ayudarlos a ellos en todo lo que podamos. Es un estrés continuo porque no tenemos tiempo de nada, tenemos que meter nuestros trabajos con ayudar a ellos en lo que podamos. Aunque son independientes, por lo menos yo hablo por mi hija, es independiente, pero por ejemplo ella entrena en Madrid. Al entrenar en Madrid, nosotros vivir en Alcalá de Henares, está a 30 kilómetros. Entonces, ella puede ir en transporte público, pero tardaría muchísimo. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos es a ayudarles en todo lo que pueda, en todo lo que podamos, porque para eso estamos. Uno lo sabe, ¿no? Cuando es padre y ya te advierten también que en un momento determinado tú te desdibujas para que tus hijos o tus hijas puedan tener ese camino. Pero me gusta poner en valor también lo que hacen los padres y las madres. En este caso, me gustaría que nos contaras cómo es tu día a día laboral y luego cómo desde hace tiempo lo estás consiguiendo compaginar, porque es verdad que Alba, digamos que da el salto profesional, por decirlo de alguna manera, en 2019 y de eso hace ya 5 años, pero antes hay que acompañar también a una niña con discapacidad que practica deporte desde pequeña y hay que adaptarse a esos horarios. ¿Cómo es una semana normal en vuestra vida, Chema? Por la mañana, yo hablo por mi caso, te levantas a las 6 de la mañana, te vas a trabajar, llegas a las 3, haces comida, la recoges y vas a entrenar. Eso de lunes a jueves. Libre al viernes, pero el sábado también vuelve otra vez por la mañana. Entonces no tenemos tiempo casi de nada. La vida de ocio de los padres, pues bueno, igual que de ellos, está casi extinguida a breves plazos de vida. Pero la verdad que es muy reconfortante ver eso. A mí me encanta estar con ella, me encanta llevarla, me encanta estar con la gente que ella realmente quiere y la gente que son un grupo, que hemos hecho un grupo muy afín. Entonces, al ser un grupo y estar todos juntos, no paras. Alba tiene ahora 23 años, como decíamos, en 2019 da el salto después de conseguir estar a un nivel muy alto en la categoría juvenil, en la categoría junior, y ahí se ve lo que puede ocurrir con ella, porque hay una parte que va a la velocidad en los 100 metros y hay una parte que va al salto de longitud, precisamente donde con esa marca de 4,76 consigue llevarse la medalla de bronce en París. Pero antes de preguntarte por eso, te quiero preguntar, y por eso decía Alba, tiene ahora 23 años. Ya nos has contado ese día a día y cómo ese día a día llega desde hace mucho tiempo. Cómo trasladas a tu hija a diario, cómo estás con ella durante mucho tiempo. Suele haber edades que son muy complejas y que tienen que ver con la adolescencia, que ya hace algún tiempo que pasó, pero no sé si el hecho de compartir lo que habéis compartido en el día a día, el hecho de tener mucho tiempo para estar juntos, para tener conversaciones, ha hecho también que se cree un vínculo que no haya generado una adolescencia a lo mejor tan compleja como pueden tener otros niños o niñas a esa edad. Alba, no sé si es porque ha madurado demasiado pronto. Entonces, la adolescencia de Alba de eso casi no ha tenido nada. Entonces, claro, nosotros hablamos mucho, tenemos muchas conversaciones, pero realmente el estar con ella no ha supuesto ninguna confrontación, porque también nosotros sabemos que quien deciden son ellos. Y hasta llegar a ese punto, para quien no conozca la historia de Alba, Alba nace con una discapacidad visual que se llama amaurosis congénita de Leber, y ahí me imagino que a vosotros os cambia la percepción de la vida. Ya cuando eres padre o madre te cambia enormemente, cuando eres padre o madre de una niña con discapacidad mucho más. Te quiero preguntar, porque estamos hablando ya de, pues, de ese campeonato del mundo de 2019, de los Juegos de Tokio, de los Juegos de París, pero ¿cómo son los inicios con una niña que tenía una discapacidad visual severa y cómo son esos primeros años hasta que ella decide
aun siendo muy pequeña, que quiere hacer deporte, y vosotros veis también en el atletismo una forma de que ella se pueda integrar absolutamente a nivel social. Nosotros, la verdad que cuando nos dijeron la enfermedad que tenía, pues claro, te quedas como en shock, te quedas paralizado, te haces preguntas. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Pero yo me imagino que le pasará a todos los padres con personas con discapacidad. Luego lo que tienes que hacer es mentalizarte y decir, hay que tirar con lo que sea. Y claro, los padres, somos padres y estamos al pie del cañón con ellos. Entonces, eso por una parte, ya su madre en ese momento, pues te vienes abajo, pero luego, ya al final, entre la familia, la gente que te conoce, empiezas a conocer a gente que tiene el mismo problema que tú, bueno, problema, no es ningún problema, la verdad. Tienes las mismas cosas que te pasan a ti. Entonces, hablando con ellos siempre es como reconfortante porque nos ayudamos entre nosotros, entre los padres de las personas. Luego ya cuando se empezó a dedicar a hacer deporte, había un profesor de la 11 que dijo, mira, tenéis que practicar multideporte. Ella al principio hizo natación, hizo golbal, piano, hizo muchísimas cosas. Pero por gracias a este profesor, empezó a decir, dice, vosotros lo que tenéis que hacer es jugar, divertiros. Y ya después Alba, decidió el atletismo porque dijo que era lo que mejor se le daba. Pero todo esto depende del profesor este que tuvo, que se llama José Manuel Mendo, y que de hecho sigue teniendo muy buena relación con él, bueno, y nosotros también. Y empezaron ahí. Luego ya lo del atletismo. Hicieron un grupo majísimo de padres, de atletas. Entonces, claro, íbamos juntos a todos los sitios. Al principio era como irnos a pasar un fin de semana. Un fin de semana que los niños hacen atletismo, pero nosotros los padres nos juntábamos. Ahora te pregunto por los juegos, porque entiendo que las circunstancias de Tokio son absolutamente diferentes a las de París y con el tema de la pandemia, con el tema de no poder viajar, de no poder ver ese debut. Pero antes te quiero preguntar por también esa compaginación de la vida estudiantil de Alba con la vida deportiva. Es muy curioso porque muchas de las personas con discapacidad asociadas al deporte estudian fisioterapia. Creo que además, y con algunas conversaciones que hemos tenido, tiene que ver con el hecho de poder sentir a través de las manos lo que ocurre en otros cuerpos, ¿no? Y es el caso de Alba, que está compaginando esa carrera con la carrera deportiva. Pero teniendo en cuenta cuál es esta circunstancia y que Alba tiene 23 años, igual a este paso y tal como se están marcando los objetivos, hasta dentro de 10 no ejerce, ¿no? Eligió esa carrera porque le apetecía, lo quiso ella, lo que también ella, por ejemplo, no la quiso hacer en la 11, porque la 11 tiene una escuela de fisio que es muy buena, buenísima, pero claro, estaba muy lejos de donde vivimos nosotros. Decidió hacerla aquí en Alcalá de Henares, que también es una escuela muy buena, y a ella no le han puesto impedimento nunca, la han ayudado en todo. Lo de estar con las personas para ejercer su carrera, pues ahora mismo es bastante complicado, porque a ella sí le gustaría, pero claro, los horarios que la ofrecen para trabajar de fisio no son compatibles, como comentas, con el atletismo, porque una persona que está haciendo atletismo es en alto nivel, necesita unos entrenamientos en el cual en la mayoría de los trabajos tienes que trabajar por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Si se pone a trabajar, debería de dejar el deporte, pero claro, el deporte ahora mismo es su primera opción. Si alguien escucha este llamamiento y a lo mejor acaba contratando algo a media jornada, que además tendría una medallista paralímpica en su clínica, no quiero acabar esta conversación, Chema, sin preguntarte, después de todo lo que nos has contado, cuando encontráis que vuestra hija nace con discapacidad, cuando pasáis ese primer duelo, cuando veis que ella puede desenvolverse en la vida con ayuda y luego sin ningún tipo de ayuda, cuando la veis crecer, cuando entra el deporte en vuestra vida
y cuando de repente explota como campeona del mundo junior en 2019. Quiero preguntarte por París. No es el colofón, pero es obviamente el pico grande que habéis tenido en la vida deportiva. La habéis podido acompañar, la habéis podido ver, habéis podido estar allí. ¿Cuál fue la sensación cuando de repente acaba el concurso y sabéis que con ese 4.76 Alba se ha llevado una medalla? Pues mira, lo de París fue una maravilla. La satisfacción primero cuando la medalla te recorre un escalofrío por todo el cuerpo y después, después de eso, es como una relajación de todo, de hacer, uff, ya. Pero claro, el orgullo, el estar ahí con 60.000 personas en el estadio, el día que hizo, que estaba lloviendo, es algo que yo creo que no se puede contar, hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo, porque realmente el estar ahí viendo cómo la cuelgan la medalla, porque es tu hija. Has intentado hacer lo mejor posible para que ella esté ahí. Entonces, claro, te quedas que lo único que tienes ganas es de abrazarla, de tanto a ella como a su equipo, porque sabemos que Alba necesita un equipo de tanto guía como los entrenadores, el entrenador llamador, como le llama ella. Bueno, pues nadie dirá que no habéis estado siempre con ella a lo largo de estos primeros 23 años de vida y ojalá que sean muchísimos más y muchísimos más juegos también para volver a sentir esa sensación de París. Chema, que es el padre de Alba García Falagán, muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por, junto a tu familia, haber en cierta medida conseguido que una persona de la talla de Alba se convierta en una deportista de referencia. Y como tú decías, ¿no? El trabajo de padre no acaba nunca y siempre sientes que va a haber más cosas, pero yo creo que como a todos los padres y las madres con los que hemos hablado hoy aquí, os podéis sentir orgullosos del trabajo realizado hasta este momento. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Pues con la bonita historia, que todavía tiene muchos capítulos por realizar, de Alba García Falagán, nos vamos a marchar. Os damos las gracias a todas las personas que nos escucháis, que nos habéis descubierto, que nos compartís o que sois fieles desde la primera edición. Nosotros ya trabajamos en la siguiente, en la que nos llevará al mes de mayo, donde, como siempre, las personas que practican deporte con discapacidad, sean o no profesionales, nos darán no solo alegrías, sino también ejemplos que os contaremos en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español.